Quizás la envidia es la admiración vestida de frustración. Cuando te envidian, es que en el fondo desean lo que tienes. Si somos objeto de envidia por algún motivo, nos queda el consuelo de saber que algo hemos hecho bien. Y cuando más vivo el defecto como complejo, más envidio aquello que yo no tengo o aquello que yo no soy. Si tú tienes una empresa y contratas a gente mejor que tú, tendrás una empresa de gigantes. Si contratas a gente inferior a ti, tendrás una empresa de enanos. Que si queremos que el mundo mejore, hemos de cambiar la envidia por admiración. Queridas amigas y queridos amigos, qué alegría poderos saludar en un nuevo espacio de Ojalá lo hubiera sabido antes. Un espacio que es nuestro y que cada semana congrega a más personas, y por eso os queremos dar las gracias. Nos hace mucha ilusión los mensajes que recibimos tanto en las redes sociales como en los propios espacios del podcast, como cuando vamos por la calle y os encontramos y establecemos un espacio de conversación totalmente inesperado y regalado, por el cual sentimos que conocimos a una amiga o un amigo que hace tiempo que tenemos, pero que todavía no nos habíamos encontrado en persona. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy queremos tocar un tema que tiene muchos matices y que puede ser muy revelador. Porque, ¿qué tal si miramos la envidia como una forma de admiración? Quizás la envidia es la admiración vestida de frustración. Cuando te envidian, es que en el fondo desean lo que tienes. Lo que pasa es que la persona al no tenerlo y quizás no poderlo elaborar bien internamente, pues sufre y lo vive como una forma de frustración. La envidia surge del deseo de tener lo que otro posee. Puede ser algo material o puede ser un don en su manera de ser y de hacer. Pero frecuentemente ese deseo viene acompañado de resentimiento o malestar propio. La admiración, en cambio, implica reconocimiento o respeto genuino, sin necesariamente desear tomar el lugar de la otra persona. Si bien algunas personas pueden envidiar aquello que secretamente admiran, la envidia también puede surgir de la inseguridad o del miedo y casi siempre sale de ahí, sin que exista, a veces, una verdadera admiración de por medio. En cualquier caso, hablemos de esto porque nos ayudará a entender que muchas veces cuando otras personas hablan mal de nosotros y detrás de eso hay envidia o directamente nos envidian, quizás la mejor manera de poderlo procesar es una mirada compasiva, porque no están hablando de ti, están hablando de ellas o de ellos. Así que le damos la voz, en primer lugar, a nuestro querido amigo Francesc Miralles, acabado de llegar de la India, en un tour en el que ha dado montones de conferencias, ha llenado auditorios, y si seguís sus redes sociales veréis lo mucho que lo quieren en tantos países del mundo. Al querido Francesc Miralles, autor de Ikigai, grandísima persona. Amigo, ¿qué tal? Pues muy contento de estar en casa otra vez, de estar con vosotros, que es siempre estar en casa. Y sí, después de 16 días por la India, con muchas conferencias. ¿Cuántas conferencias has dado, Francesc? Pues igual conferencias habré dado 8 o 9, pero luego hay grabación de podcast de personas que son... Hay el equivalente al Ojalá lo hubiera sabido antes en la India, pero no tan bueno como el nuestro. Te has manejado en inglés en todas ellas, ¿no? Y luego, sí, muchas visitas a librerías. Entonces, son gente muy cariñosa que le gusta mucho hacerse fotos, sobre todo. O sea, yo me encontré con casos de personas que te piden foto con cada miembro de la familia entera, y luego te dicen... Uno por uno. Luego te dicen, ¿y el número de teléfono, señor? Y yo digo, quizás el número de teléfono es excesivo, no hace falta, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y este tema que habéis escogido me parece muy bonito, el de la envidia, porque mucha gente, yo creo que la envidia lo que tiene es que sufre el envidioso y sufren los que son objeto de la envidia. Y podríamos arrancar con una inspiración de Don Quijote, que hay un momento célebre de su novela que dice, ladran, luego cabalgamos. Entonces, si somos objeto de envidia por algún motivo, nos queda el consuelo de saber que algo hemos hecho bien, algo hemos conseguido. Porque si nadie nos envidiara, es que quizás no hemos logrado ningún objetivo en la vida. Y a partir de aquí podemos hablar de cómo transformarlo en admiración, que como vimos en un programa anterior, Benjamin Franklin, en lugar de envidiar a los personajes que él leía, porque era un ávido lector de biografías, él lo que quería era emularlos. Entonces, si Benjamin Franklin leía una biografía de Julio César, pensaba, ¿qué tiene Julio César que yo no tengo? Y detectaba una virtud. Entonces, se proponía imitarlo. Entonces, lo que podría haber sido envidia se convertía en admiración y en emulación y aprendizaje. Y esa es la posición más inteligente, porque es verdad que hay culturas de envidia,
incluso como países, hay países donde prevalece mucho la envidia y hay culturas de admiración. Y sin duda, desde las culturas de admiración, la persona puede crecer más. Lo único que tiene que hacer es elaborar esa envidia y poderse liberar de ella para dedicar esa energía y destinarla a su propio crecimiento personal en lugar de estar pendiente de las gracias, los virtudes, los dones del otro. Maestro Antoni Bolinches, tú puedes hablar mucho porque supongo que en tu consulta te habrán venido muchas personas que te han reconocido que tenían una profunda envidia. Sí, sinceramente, la envidia es el pan nuestro de cada día y en parte está provocado por la sociedad competitiva, por el agravio comparativo. ¿Qué tiene el otro que no tengo yo y yo quisiera tener como el otro? ¿Eh? Por eso decía Bertrand Russell que si queremos que el mundo mejore, hemos de cambiar la envidia por admiración. Eh, Yo diría que la envidia y la admiración son la cara y la cruz de una misma necesidad de igualarnos o compararnos positivamente con respecto a los demás. Cuando Francés citaba a Julio César, yo automáticamente me ha venido a la mente: ¿qué envidio yo de Francés Miralles? Alex, ¿qué crees que envidio de Francés Miralles? El Bueno, éxito, hay tantas cosas que podemos claro, admirar de Francés. el éxito del Ikigai, no. Su viaje a la India, tampoco. Que es más alto que yo, Es muy alto Francés, sí, es es muy más alto. alto que yo. Y eso no se lo perdono. A Aunque partir de ahora, cuando nos hagamos fotos juntos, tendrá que ponerse de Pero es que rodillas. hay muchos tipos de altura, Tony. Hay la altura física y tú eres un gigante. Tú como ser humano eres un gigante, Tony. Antonio, una cosa curiosa que los autores, como normalmente los lectores los ven en una foto pequeñita de la cara en la solapa, muchas veces me ha pasado cuando vienen a pedir firmas que dicen, uy, no te imaginaba tan alto. Y es que dicen, la foto tienes cara de bajo. Y yo pensé, ¿qué es cara de bajo? Eso es un nuevo concepto a tener en cuenta. Hay caras de alto y caras de bajo. Eh, Lo que está claro es que... Perdona, Tony, sigue no, adelante. que con esta broma quería enfatizar que en el fondo envidiamos aquello que quisiéramos tener y no tenemos. Y lo envidiamos hasta que no lo aceptamos. Sí, mi complejo cuando era joven era ser pequeño. Cuando hice una aceptación superadora, evidentemente me gustaría ser más alto, pero no envidio a las personas más altas. Cuando uno acepta su complejo, el complejo deja de ser complejo y se convierte en defecto autorreconocido. Por tanto, una idea importante para neutralizar la envidia y convertirla en admiración. El defecto es aquello que no me gusta de mí. El complejo es la vivencia desproporcionada de un defecto. Y cuando más vivo el defecto como complejo, más envidio aquello que yo no tengo o aquello que yo no soy. ¿Eh? ¿Tú te Qué acuerdas, bien, Alex? qué bien explicas los conceptos, Tony. Es una delicia. Dime, ¿Tú dime. te acuerdas, Alex, antes de que nosotros fuéramos guapos, cómo envidiábamos al George Clooney y al Sí, Richard Gere? sí, totalmente, Ahora ya totalmente. somos guapos, Ahora ya ya no somos guapos, ya no les envidiamos. ya. Me dejas fuera de juego, Tony. Siempre me dejas fuera de juego. Tienes el don con el humor de, ¿sabes? Como los jugadores de fútbol que hacen esos driblings. Pues no. Además es que nos dejas pensando a todos, porque la definición que has hecho, ¿no? De la aceptación del defecto me parece sensacional. Claro, la envidia tiene sus raíces, tiene como preparando los apuntes del podcast de hoy, pensaba, bueno, a ver, ¿qué tiene la envidia? Tiene una raíz que es la comparación. Cuando nos comparamos, evidentemente, y esta es muy evidente, es la que puede generar sentimientos de insuficiencia o frustración. Pero con eso no es suficiente, porque tú te puedes comparar y no sentirte ni insuficiente ni frustrado. Está la inseguridad personal, que tiene que ver con la baja autoestima, porque percibimos cualidades o logros de los demás que, como tú decías, activan el complejo porque resaltan lo que uno percibe como sus propias carencias. Por lo tanto, estaría la comparación, la inseguridad personal.
Evidentemente, hay una tercera raíz, que son los deseos insatisfechos. Cuando una persona no ve sus anhelos personales cumplidos y ver que otra persona lo ha podido realizar, pues entonces se puede despertar ese sentimiento. La cultura y las condiciones sociales también son muy importantes, porque evidentemente en sociedades muy competitivas o muy materialistas, donde el éxito o el estatus sean elementos muy valorados, la envidia tenderá a ser más común. Las redes sociales, por ejemplo, pueden amplificar mucho esta dinámica al exponer constantemente los logros, al mostrar las plumas del tipo que sea de las personas que muestran siempre sus realizaciones, sus logros o sus objetos materiales. Pero hay dos temas en los que me gustaría llevar el debate, si os parece bien, o a partir de lo que consideréis que estamos compartiendo, ¿no? La quinta raíz, a ver cómo lo veis, es la falta de gratitud. Porque cuando una persona no valora lo que ya tiene, es mucho más propensa a enfocarse en lo que le falta y a envidiar a los demás. Y luego, la sexta raíz sería el resentimiento o creencias de injusticia, aquello de que la vida tiene que ser justa. Esto es injusto, esto es... Sí, nos gustaría que todo fuera justo, pero a veces la envidia surge cuando alguien percibe que otra persona tiene algo que no merecía o que considera injusto, y a lo mejor la otra persona se lo ha trabajado, se ha esforzado, ha luchado, y los envidiosos descuentan o banalizan todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio de esa persona. Y este tipo de envidia es la que genera quizás más enojo, frustración y rabia. Por lo tanto, avancemos en la exploración de la envidia. Francesc, ¿alguna idea a colación de lo que hemos venido hablando en los últimos minutos? Sí, hay algo que me ha interesado mucho que habéis dicho los dos y que antes ha mencionado también Antoni, ¿no? De envidia y complejo de inferioridad. Porque esto me ha hecho pensar en una anécdota que yo no conocía y que leí en el libro Atrévete a no gustar, de los dos filósofos japoneses, uno más mayor, otro más joven, que todo el libro va en torno a un gran olvidado del siglo XX, que es Alfred Adler. Porque bueno, maravilloso y muy desconocido. es conocido. Ellos lo recuperaron. Freud, Jung y Adler son la gran tríada original. Pero se da el caso que quizás el público general conoce muy bien Freud, conoce muy bien Jung, conocen Viktor Frankl, pero Alfred Adler quedó como un poco relegado. Entonces, ellos lo recuperan, la figura de Alfred Adler, y cuentan una anécdota muy bonita de su vida, de cómo convirtió un complejo de inferioridad en una ventaja. Alfred Adler, que era austríaco, en un país donde la gente es muy alta, era muy pequeño. O sea, era de una estatura sensiblemente menor a sus compatriotas. Entonces, en lugar de verlo como un defecto o en lugar de sentirse inferior, él lo vio como una ventaja, porque se dio cuenta que los hombres que venían a su consulta, y el hombre ya de entrada es menos propenso a abrirse, a contar sus intimidades, al ver un terapeuta pequeño, no lo veían como una amenaza y se confiaban a él. Entonces él dijo en sus memorias: mi baja estatura ha sido una gran ventaja terapéutica, porque se confían más a mí que a alguien que quizás midiera 2 metros y que te impone, ¿no? Entonces quizás puede parecer banal. Qué maravilla y qué bondad, porque él no estaba pensando en sí, estaba pensando, gracias a esa apertura, Exacto. hemos hecho un trabajo terapéutico más eficaz, más acelerado, más íntimo, lo cual habla todavía más de su grandeza. Exacto, o sea, más que verlo como un defecto, le vio la parte positiva a lo que podía él aportar con eso. Entonces, yo creo que, ya que analizamos el tema de la envidia y la comparación, claro, en la comparación siempre hay una idealización de lo que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, idealizamos a personas que son famosas o que tienen muchos seguidores o que todo el mundo los conoce al salir a la calle, pero no, desconocemos el castigo que es para estas personas todo esto. Y yo eso recuerdo que me lo dijo un amigo de la universidad que trabajaba en el aeropuerto de Barcelona, en la sección de donde estaban los jets privados y los charters, y me dijo: tendrías que ver la cara de asco de los futbolistas cuando suben al avión, las pocas ganas que tienen de ir. Claro, nos quedamos solo con la parte visible de lo que es el éxito, pero igual esa persona que parece más alta, más guapa, más rica que nosotros, quizás es más infeliz, ¿no? Entonces, quizás la envidia también viene de un desconocimiento profundo de cómo está viviendo esa persona, esa cualidad que nosotros vemos.
Ahí os lo lanzo. Por eso, quizás Napoleón Bonaparte anticipó la mirada de Adler cuando dijo que la envidia es una declaración de inferioridad. Porque es curioso que también lo proclamó alguien que fue un gran emperador, pero que físicamente no era un portento de fortaleza física ni de estructura. Antoni, sobre lo que decía Francesc, ¿alguna idea? Sí, la verdad es que este tema da para empezar y no acabar, porque eh, yo sacaría una conclusión que permite abrir una nueva perspectiva al enfoque. ¿Cómo nos afecta a la envidia desde un punto de vista de la actitud vital y de la productividad mental? La misma cosa, ya hemos dicho, que en función de mi percepción la puedo vivir como algo envidiable o como algo admirable. Primera reflexión psicosocial. La mayoría de las personas, para alabarle a alguien una virtud, curiosamente, fijaros la importancia de la psicolingüística, muy difícilmente le dicen, ¿cómo te admiro? Le dicen, ¿cómo te envidio? Pero como saben Pero que la envidia sana, añaden, pero envidia sana, ¿eh? exactamente, exactamente. Como saben que la envidia tiene una connotación social negativa, entonces añaden envidia sana. Primera reflexión, no existe la envidia sana. Lo único sano de la envidia es reconocer que la tenemos. Y cuando reconocemos que tenemos la envidia, entonces hacemos una aceptación superadora y la empezamos a convertir en admiración. La admiración nos sirve de estímulo, la envidia nos sirve de agravio. La envidia de alguna manera me inferioriza, o sea, me supera, me sepulta y en cambio la admiración me engrandece, me proyecta, me mejora. Y ese es el gran tema. Y lo único que cambia aquí es la actitud vital y el grado de seguridad personal y de madurez. Cuanta más madura es la persona, más vive las virtudes ajenas como un estímulo que le generan aprendizaje mimético, o sea, aprendizaje por admiración. Yo siempre pongo el ejemplo del que fue en su momento el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que si tú veías a todos los dirigentes de Convergencia gesticulaban como Jordi Pujol, pero no le estaban imitando, sino que había un aprendizaje por admiración. Hay un mimetismo en el que sin darnos cuenta Es aprendemos que cuando admiramos nos de la persona mimetizamos, que eso admiramos. es cierto. Por tanto, ojalá tengamos la honestidad suficiente para hacer el diálogo interior necesario y para decir, esto que envidio puede ser fuente de admiración, esto que ahora es una vivencia negativa puede ser un estímulo para la superación. O sea, si conseguimos esto, por eso tú dices, Alex, muchas veces, y estoy totalmente de acuerdo, que somos la suma de cuántos amigos que nos Bueno, rodean. la frase es de Jim Rohn y decía, somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y esta frase me la dio a conocer precisamente nuestro queridísimo Francesc Miralles. Y siempre digo, no sé si son 5, 4 o 6, pero que el entorno nos moldea. Claro, La claro, idea fundamental es que el entorno hace un molde. claro. Fijaros, yo lo noto cuando hacemos el ojalá. Siempre digo que cada una de vuestras aportaciones y reflexiones estimula las mías. Es mutuo, querido maestro. ¿Y por qué las estimula? Porque valoro vuestras aportaciones, porque las encuentro interesantes. Ahora imaginaros que cada vez que vosotros habláis, yo os envidiara. ¿Sabéis qué haría? Intentaría contradeciros. Sería agotador, Tony. Sería imposible y agotador. Claro, fijaros, por eso yo siempre pongo, cuando hablo de la comunicación asertiva, de la comunicación positiva,
Siempre pongo el ejemplo de los políticos en los debates parlamentarios para que todos nos demos cuenta de lo que no hemos de hacer. O sea, los políticos se escuchan para contradecirse, para neutralizarse, para ridiculizarse, O para para demostrar humillarse, sí, sí. que uno es Parecen brillante y niños el pequeños otro la está inmensa mayoría. equivocado. Eso, sinceramente, es un mensaje demoledor para las relaciones interpersonales. Ya, todos podemos aprender de todos, ya sabéis que esa es mi máxima, pero solo podemos aprender todos de todo si respetamos y entendemos que el otro tiene cosas interesantes que decir, que cada uno desde su inteligencia y circunstancia personal puede hacer una aportación a la inteligencia colectiva. Si se entiende esto, no habrá envidia, habrá admiración. Y así es, y como tú magníficamente nos compartes, Tony, la primera parte es el reconocimiento, ¿no? Esa aceptación superadora de que uno siente envidia o una siente envidia. Luego identificar eventualmente qué la desencadena, entender el mecanismo por el cual la chispa pone en marcha el motor de la envidia. Y luego entender que es una emoción natural, es decir, no vamos a negar que es una emoción humana, pero quizás la clave está en las acciones concretas que nos permiten ya soltarla y realmente poner esa energía al servicio del crecimiento. Por lo tanto, enfoquémonos en nuestro crecimiento, establezcamos metas realistas, tanto personales como profesionales, que podamos ir implementando y celebrando. Y precisamente al irlas celebrando, iremos perdiendo la envidia porque estaremos mucho más centrados en las incorporaciones que hacemos de aprendizajes, de experiencias, de realizaciones. Y sobre todo, practiquemos la gratitud por lo que tenemos, porque esa es la felicidad. La felicidad es agradecer lo que ya tenemos, no desear lo que no tenemos. Cuando podemos tener el deleite de reconocer que tenemos buena salud, buenas amistades, por ejemplo, el privilegio de este espacio con estas grandes maestros, amigos, personas y con todas las amigas y amigos que nos seguís, que en vuestros comentarios nos hacéis crecer y aprender, esa gratitud te limpia de tantas cosas y entonces puede suceder algo fundamental, que es el cambio de perspectiva. Cuando, como decían Francesc y Antoni, cuando la perspectiva pasa de la envidia a la admiración, entonces la envidia se convierte en una fuente de motivación desde la admiración. Y entonces la admiración negativa, que es la envidia, se convierte en admiración positiva, que es inspiración. Que la palabra inspirar es preciosa porque quiere decir ensanchar, hacer grande, dar sentido, ampliar horizontes. Y todo eso mejora nuestra autoestima, nos permite cultivar nuestros talentos únicos, nos ayuda a elegir muy bien esas personas que hablaba Tony, que nos rodean para seguir creciendo y, lo mejor, aprendemos a alegrarnos de los éxitos ajenos, lo cual da una alegría, una paz y una profunda gratitud hacia la vida, porque te das cuenta que hay millones de personas que cada día hacen cosas maravillosas para que el mundo funcione mejor. Querido Francesc, ¿alguna aportación final para cerrar la sesión de hoy? Pues muchas gracias, querido amigo, queridos maestros. Pues a modo de consejo práctico, aplicar lo que decía David Ogilvy, que es el creador de la publicidad moderna. Él decía, más que envidiar, si tú ves a alguien con una enorme capacidad, has de tratar que sea tu aliado y llevarlo para casa. Entonces él decía, si tú tienes una empresa y contratas a gente mejor que tú, tendrás una empresa de gigantes. Si contratas a gente inferior a ti, tendrás una empresa de enanos. Tú eliges lo que quieres hacer. Entonces, más que tener envidia, si en nuestra vida aparece una persona altamente capacitada en algo, aprovechémonos de ella en el buen sentido, acerquémonos a esa persona para que sea un sol que nos caliente y que nos ayude a ser mejores en algo. Entonces, más que envidia, yo lo que diría que cuando aparece el talento, el genio, la persona extraordinaria, nos toca la lotería, porque esta persona puede aportar cosas muy valiosas a nuestra vida si en lugar de relacionarnos a través de la envidia, lo hacemos a través de una captación en el sentido de decir reconocimiento, tú eres muy bueno en esto, vamos a trabajar juntos. Genial. ¿Sabes que tuve el privilegio hace muchos años, y debía tener, ahora voy a cumplir 56, debía tener yo 27 años, por ahí, conocí a David Ogilvy. Eso es Y mítico. vino a dar una conferencia y
y estuvimos hablando. Y él utilizaba la metáfora visual, es que lo había olvidado completamente. Y ahora al escucharte, ¿sabéis qué metáfora visual utilizaba? Venía con una matrioska rusa, esas muñecas que una está dentro de otra. Y entonces él puso en la mesa, éramos todos alumnos o alumnos de doctorado o de posgrado, estábamos ahí, y él puso todas las muñequitas de la más grande a la más pequeña. Y decía, sed inteligentes como la muñeca pequeña, rodearos de muñecas cada vez más grandes. Y no tengáis miedo, no sintáis envidia, porque solo podréis crecer si os rodeáis de personas más grandes que vosotros, de las cuales podréis aprender. Y bueno, me pareció un hombre muy divertido, muy original, muy genial, y que tenía una capacidad de utilizar metáforas visuales muy poderosas. Por eso fue un gran publicista. Bueno, querido Francesc Miralles, muchísimas gracias y bienvenido de nuevo. Antoni Bolinches, maestro, qué gusto poderos escuchar. Y amigas y amigos, qué gusto poder acompañaros. Recordad que podéis acceder gratuitamente, completamente de manera gratuita, al resumen por escrito en formato PDF de cada episodio de Ojalá lo hubiera sabido antes. Encontraréis cómo acceder a ese resumen en la descripción que acompaña el podcast, en el texto que hay debajo. Ahí hay una dirección de email donde nos podéis escribir y recibiréis este resumen. Y sabed también que si queréis asistir a más conferencias, más contenidos, conocer a otras personas que siguen el podcast, poder interactuar con ellas, podéis entrar en clubojalá.com. Es el club Alex, de Ojalá lo hubiera sabido antes. una cosa, Alex. Después de escucharos hablar a Francesc y a ti sobre la envidia, me acabáis de crear un problema metafísico existencial. A ver, maestro, a ver si lo podemos arreglar hoy, estamos a tiempo. No, lo propongo para que lo podamos resolver todos los que formamos el club Ojalá. Vamos. Después de escucharos, no sé si os envidio porque decís cosas admirables o os admiro porque decís cosas envidiables. Voy a intentar resolver. Amigas y amigos, ¿sabéis por qué le llamamos Francesc y Antoni el Pichichi? Porque acaba los partidos marcando goles de chilena y a último momento. No me diréis que no es un genio. Nos quedamos con eso, maestro. Seguimos hasta el próximo capítulo. Un abrazo muy fuerte.